La parte mía es la parte de pedagogía y didáctica. Entonces, la pedagogía es, dice pedagogía y didáctica para una educación eficiente. Eh, Eso se lo agregué un poco yo a lo de una educación eficiente, porque nosotros pretendemos ser profesionales en esto, ¿no? Eh, Nosotros ya hace tiempo que el karate no se enseña a la modalidad antigua donde uno iba, se ponía atrás de la clase o llegaba por vez a un dojo y el sensei lo hacía limpiar los baños, barrer y todo eso, a ver si el alumno realmente tenía esa condición de perseverar, incluso ya se iba formando, ¿no es cierto?, en esa condición, y a ver si tenía aptitudes para la práctica. Nosotros hoy hacemos una práctica o una docencia más profesionalizada. Entonces, pásame. eh, entonces, bueno, ¿por qué nos preguntamos por qué una diplomatura, no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con la pedagogía, tiene que ver con la didáctica, tiene que ver con la capacidad nuestra para poder transmitir el conocimiento. Entonces, pásame. Nosotros tenemos un programa, tenemos apuntes, tenemos una bibliografía que va a ser entregada a cada uno de ustedes ahora a través de esta vía digital, pero en la primera diplomatura teníamos este cuadernillo donde estaban todas las materias que hacían a nuestra formación. Yo considero que esto es una herramienta muy útil para poder transmitir lo que nosotros pretendemos que aprendan nuestros alumnos. Después decíamos, ¿por qué la diplomatura para aquellos que no son docentes, que no son instructores? Bueno, yo encontraba la respuesta a esto en algo que escuché decir una vez a Sensei Shoei, que es que todo aquel que aprende karate también tiene la obligación de transmitir lo que aprende. Sensei Shoei Miyasato tuvo la gran virtud de hacer del karate una escuela de karate. Muchos otros japoneses que también llegaron a nuestras tierras y comenzaron a transmitir lo que sabían de este arte marcial, lo transmitieron de una manera no tan pedagógica como lo hizo nuestro Sensei Shoei. Y yo digo que Sensei Shoei era un pedagogo innato. Él era una persona que naturalmente tenía la capacidad para enseñar y para transmitir. De hecho, no solamente tenía esa capacidad, sino que él quería hacerlo. Ya en su Okinawa natal, formaba grupos para instruir, para alfabetizar a aquellos ciudadanos, también compañeros suyos, que no tenían esa capacidad que tuvo él. Entonces, él ya lo tenía naturalmente. Nosotros, que no tenemos ese don que tenía Sensei Shoei, ese carisma que él tenía, bueno, tenemos que formarnos y capacitarnos. Anteriormente dije que nosotros practicamos karate de una manera vocacional y que hacemos todo esto de una manera vocacional porque realmente nos gusta, porque nos apasiona, porque la vocación es eso, dedicar tiempo a algo a lo que no estamos obligados, ¿sí? Dedicar tiempo a algo que nos motiva. Pero bueno, cuando queremos transmitir y cuando necesitamos transmitir, necesitamos de esta herramienta que es toda la parte profesional. Por eso, hoy en día, nuestra escuela, nuestro sensei, nos brinda esta posibilidad de capacitación. Y el alumno de la escuela Miyasato, que como decía antes, quien aprende tiene también la responsabilidad de enseñar, por más que no sea instructor, en su dojo ya tiene una responsabilidad cuando llega a determinada categoría de sentirse parte de ese lugar y de colaborar con su instructor en
llevar adelante ese dojo. Entonces, esta capacitación nos va a enriquecer muchísimo como dojos, a cada uno de ustedes dentro de su dojo, por más que no sean instructores. Bueno, pasamos a otra imagen. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar a la pedagogía, pero por la experiencia que hemos tenido en las otras dos diplomaturas de los años anteriores, vemos que por ahí nos vamos mucho, así nos adentramos tanto en las cuestiones teóricas y no abordamos la parte práctica, y vamos a tratar este año de hacerlo más práctico, por lo menos esta materia. Nosotros en esta materia es muy importante porque es cómo podemos transmitir nuestro conocimiento. Y tenemos muchos ejemplos de mucha gente que sabe mucho, pero que su dojo o su escuela puede ser un fracaso por esa falta de capacidad de transmitir lo que uno sabe. La pedagogía es una ciencia, y es una ciencia que se encarga o que aborda el conocimiento, o sea, que tiene como objeto de estudio el conocimiento. La didáctica es parte de la pedagogía que se encarga de las técnicas, de las metodologías, de los métodos para transmitir el conocimiento. Y lógicamente que nosotros buscamos que esa transmisión de conocimiento sea eficiente. O sea, ¿quién no quiere que su alumno alcance un buen nivel de práctica? ¿Sí? Bueno, pero hoy en día un buen nivel de práctica no solo significa ejecutar bien un kata, una técnica, una patada, un suki, sino que formar una persona de manera integral. Y ya lo vamos a ver bien cuando veamos los objetivos dentro de una planificación. Pero el objetivo último de la Escuela Miyazato, como lo decía Sensei Shoei, o como él pretendía que fuese, es buscar personas útiles a la comunidad, ¿sí? Que también está expresado en el Gorin Gojo, no sé si está bien pronunciado. Bueno, personas útiles a la comunidad. Eso implica una formación que hace a un montón de aspectos y no solamente a una técnica. Bien, vamos a otra. Bueno, como decíamos recién, pedagogía es una ciencia que tiene como objeto de estudio la educación. La didáctica es una rama de la pedagogía y se encarga de buscar métodos y técnicas para la enseñanza. Dice, ¿qué es la didáctica? Busca hacer simple las cosas que son más complejas. Muchas veces nosotros decimos, esa persona tiene buena didáctica, es muy didáctico para enseñar. Bueno, todos o la mayoría lo han conocido a Sensei Shoei. Sensei Shoei naturalmente era una persona que tenía mucha didáctica, ¿no es cierto? Siempre estaba buscando un ejemplo para que uno entendiese las cosas de la mejor manera. Un ejemplo muy simple que yo doy es cuando nosotros le pedimos a un alumno que levante la rodilla para patear, no sale, y por ahí le pone adelante un colchoncito o un objeto para que levante la rodilla, con esa simple acción el movimiento de la patada se mejora. Entonces, hacer más sencillas las cosas que pueden resultar complejas. Bueno, eso es un poco la didáctica. Pasamos a otra. La pedagogía nos ayuda a llevar adelante todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ese proceso tiene que ver con un proyecto institucional, ¿sí? En educación se denomina, en la escuela se denomina el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Un proyecto institucional que nosotros básicamente lo tenemos resumidos en los objetivos que tiene nuestra escuela. Esos objetivos son objetivos a largo plazo, ¿no es cierto? El lograr como fin último una persona útil a la comunidad. También tiene que ver con un programa que tiene la escuela. Creo que más o menos todos conocemos el programa de enseñanza de la Escuela Miyazato. Nosotros tenemos determinado un programa donde figura qué
necesita una persona dentro de la categoría de cinturón celeste, de cinturón amarillo, qué kata tiene que aprender, qué movimientos tiene que aprender, ¿sí? Bueno, eso hace al programa. El programa también a veces puede ser más profundo y contemplar también aspectos metodológicos, ¿sí? Todo ese programa técnico que nosotros tenemos está atravesado por lo que son los objetivos, o sea, por lo que es la formación de la persona en la parte humana. Entonces, la formación que nosotros le brindamos a un alumno no es solamente técnica, sino es una formación humana, es una formación integral, le llamamos. Tiene que ver con la planificación, o sea, cómo vamos a llevar adelante este proceso educativo, y tiene que ver con la clase, con el hecho educativo en sí, cuando nos paramos frente a los alumnos y comenzamos nuestra práctica docente. Pero como hay muchos que no son instructores, un aspecto que, bueno, acá tengo algunos alumnos míos que trabajamos en nuestro dojo, o que intentamos trabajar, es que el que se pone al frente de la formación del grupo no solo es el instructor, sino que los alumnos más avanzados también. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente a nuestro grupo de compañeros, porque somos senpai de ellos, porque tenemos categoría más avanzada, porque somos más viejos, entonces estamos frente a ese hecho educativo, ¿eh? Para eso está bueno planificar, porque el no planificar me lleva a improvisar. Si yo improviso, y a lo mejor me puede salir bien, a lo mejor hay gente a la que no le hace falta tanto planificar porque ya tiene muy en claro lo que tiene que dar, lo que va a dar, cómo lo va a dar. Pero si no planifico, siempre algo se me va a escapar de las manos. Entonces la planificación hace a que yo lleve adelante ese proceso educativo de la mejor manera posible sin que se me escape nada, ¿eh? Bueno, el planificar tiene que ver también con hacer un diagnóstico del grupo a quien yo le estoy dando clases. El diagnóstico tiene que ver con el grupo humano al que le voy a dar. Ya vamos a mostrar un modelo de una planificación para que vean concretamente todo esto. Tiene que ver con el lugar donde voy a dar las clases, con los elementos con los que cuento para dar clases, con los horarios. Todo eso hace al diagnóstico. También tiene que ver con los objetivos que yo me propongo. Hay objetivos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Tiene que ver con los contenidos, que eso es lo que figura en el programa, más toda la parte de preparación física, que hoy la vamos a empezar a ver en el programa técnico número 1. Con los recursos con los que cuento, que los recursos es lo que decía recién, el salón de clases donde yo voy a dar clases, donde voy a llevar adelante la práctica, tiene que ver con si tengo una bolsa, si tengo una gueta, si tengo makiwara. Todos esos son recursos que yo utilizo para transmitir el conocimiento. También tiene que ver con la evaluación, cómo voy evaluando ese proceso de enseñanza-aprendizaje para también generar lo que se llama un feedback para que yo pueda retroalimentarme y en base a la evaluación pueda determinar si lo que yo estoy llevando adelante realmente es correcto o no. Bueno, pasamos. Vamos a empezar al revés el proceso. En vez de analizar tanto lo que es un proyecto institucional, un programa, un proyecto, vamos a empezar con lo que es la clase, porque yo creo que es en donde más dudas tenemos a la hora de hacer una planificación. Después van a tener que hacer una planificación cada uno de ustedes, por lo tanto, todas dudas que tengan, pregunten y los que tienen experiencia de clase pueden compartirla para ver si realmente estamos en lo correcto, si se puede hacer de una forma o de otra.
La clase o el hecho educativo en sí tiene 3 momentos que sí o sí tenemos que respetar. O sea, estos 3 momentos que lo podemos llamar inicio, en educación física a veces se le llama entrada en calor, el desarrollo o la parte principal de la clase y el cierre o también suele llamarse vuelta a la calma. Cada uno de esos momentos de la clase tiene que respetarse. ¿Por qué? Bueno, el inicio es la parte que lleva 5, 10 minutos, depende de con qué grupos estamos trabajando. A veces estamos trabajando con grupos de niños donde no tenemos una clase de no más de 1 hora. Un grupo de niños, más de 1 hora no conviene hacer una clase. Ya lo vamos a ver después también en la parte de psicología evolutiva, ¿por qué no? O si estamos con un grupo de adultos en donde la clase es de 1 hora y media, ¿sí? Que es normalmente lo que se da en cualquier dojo. El inicio de la clase tiene que ver con 2 aspectos. Uno, el aspecto físico, por eso le llamamos entrada en calor, ¿sí? Poner el organismo dentro de a un nivel acorde a la actividad principal que va a ser intensa. Entonces siempre en educación física, siempre en cuestiones del movimiento, se va de lo poco a lo mucho, o sea, debe ser gradual. Entonces no podemos iniciar una práctica con ejercicios demasiado bruscos por posibilidad de una lesión. A veces el arte marcial se escapa un poco a lo que es el conocimiento científico. Entonces a veces en arte marcial solemos hacer, bueno, saludamos, empezamos con una base de puño. La ciencia nos dice que eso no es correcto, pero en arte marcial a veces se da. Yo no digo que esté bien o que esté mal, depende de las circunstancias y depende sobre todo del grupo de alumnos con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces el inicio sirve para eso, progresivamente llegar a tener el nivel físico, a desarrollar un nivel físico que nos permita ejecutar una técnica a la máxima potencia. Y también mentalmente o espiritualmente ponernos en sintonía con lo que vamos a hacer, enfocarnos en lo que vamos a hacer. Hay una palabra en japonés que dice chakugan, enfocarse en lo que uno va a hacer. A veces uno empieza la práctica y está todavía pensando en el trabajo, en la familia, en lo que dejé, cómo me levanté hoy, bueno, pensando en un montón de cosas que nos sacan realmente del objetivo. Entonces, el inicio de la clase también tiene que ver con esa puesta en sintonía con lo que vamos a realizar. El desarrollo es donde yo voy a, como dice la palabra, donde voy a desarrollar el contenido más importante que yo tengo para dar en el día. Ese contenido va a ir acorde a una planificación que yo estoy haciendo, o sea, no voy a dar siempre lo mismo. Vuelvo a repetir, en arte marcial a veces no es tan fácil porque nosotros sabemos que digamos, el elemento básico del aprendizaje en el arte marcial es la repetición de ejercicio de manera incansable, ¿no es cierto?, para realmente ejecutarlo con maestría. Pero bueno, el desarrollo sería ese, el contenido principal que yo voy a dar en la clase. Y el cierre es volver de nuevo a los niveles físicos, espirituales, mentales, volver a la calma, como se dice, para hacer un cierre de la actividad también de manera tranquila, no cortar bruscamente la actividad, ¿sí? Bueno, esas son las 3 partes de la clase. Y a veces confundimos el contenido con las partes de la clase. A ver, pásame otra, a ver qué tenemos. No, volvé. Nos vamos a centrar en esto. Espera, te voy a dar un pendrive para que me busques ahí.
En la práctica 2, en clase segunda, hay una planificación. O ponémela, yo la vamos pasando y te digo cuál es. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos interactuar un poco. ¿Qué consideran ustedes que son los contenidos? Escucho. Los más... No, usted ya sabe. No. Vamos, ustedes no pueden opinar. Sí. Los contenidos para mí serían las temáticas y lo que se tiene que aprender. Bien. Por ejemplo, decime un contenido. Los kata, la base, los análisis. Los kata, las bases, el análisis. La flexiones de brazos, los abdominales, la parte de flexibilidad, los bunkai. Todo lo que damos dentro de una clase es contenido. El contenido del programa es ese. Hay partes del contenido que lo podemos considerar como más importantes y, por ejemplo, kata. Y hay parte del contenido que a lo mejor no es tan importante como podría ser la entrada en calor. Por ejemplo, cuando hagamos la parte práctica ya vamos a ver que todo es importante y que todo tiene que ver con todo. Pero esos son los contenidos. Ahora, los contenidos tenemos que distribuirlos dentro de la clase de esa manera. Entrada en calor, desarrollo o parte principal y cierre o vuelta a la calma. ¿Qué actividades pondrían ustedes dentro de los contenidos? Perdón, ¿alguien más quiere expresar algún otro contenido? ¿Alguien que trabaje con chicos? Juegos, por ejemplo. La parte de los objetivos también como contenido. O Sí. sea, también durante toda la clase se puede ir dando pautas de ser respetuoso, ser esforzado, aplicado también en los contenidos que voy dando. Sí, sí. Bueno, también los contenidos, los objetivos es parte del contenido. A lo mejor hablábamos que es una educación integral o una formación integral que pasa por lo físico o que empieza con lo físico y después llega a un plano como mucho más profundo, porque nosotros hacemos karate como una filosofía de vida, entonces también lo vamos a ver cuando veamos filosofía. Entonces la práctica nuestra nos compromete como personas también con el resto de la sociedad. Bueno, tiene un montón de implicancias que tienen que ver con el tema de los contenidos, entonces, de los objetivos que tiene la escuela, ¿no? Entonces, eso también es parte de los contenidos. Hay contenidos que los podemos dar, como dice allá, ¿cómo era? Gutiérrez. Que se pueden dar en cualquier momento de la clase. A eso les llamamos contenidos transversales, porque eso implican toda la práctica del karate. Yo puedo dar un ejemplo o puedo dar una lección de ser una persona honrada, respetuosa o esforzada en cualquier momento de la clase cuando las circunstancias lo considere o cuando el instructor lo considere necesario. Sí. Buen día, Senpai. Greco Sergio. Sí. Una pregunta, por ejemplo, cuando yo en la clase, al ver tantas cosas que uno tiene para poder explicar a categorías menores, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy ayudando a mi senpai a dar clase y cuando yo planifico la clase en esto que es un contenido, por ejemplo, lo que es Shikodachi, por ejemplo, ¿cómo sería o cómo se llamaría la parte donde yo me voy a poner a énfasis a algunas solas partes de esa corrección? Pero no puedo corregirle todo el Shikodachi a todos los alumnos. Entonces yo si tengo un dojo y voy a dar clase y voy a planificar, bueno, mi contenido de Shikodachi, ¿cómo lo enfrento a eso? ¿Cómo se llamaría esa parte donde yo digo, bueno, voy a solamente poner énfasis en negativo, o énfasis en que trabajen bien las rodillas, o voy a poner énfasis, Bueno, etcétera? bien. No, eso ya vamos a ver un modelito de planificación. Entonces nosotros cuando hacemos una planificación nos proponemos objetivos
un objetivo a alcanzar o una expectativa de logro a alcanzar, ponemos un contenido, que en este caso sería Kobo no Kihon Wasa, que es la base de Shikodachi, ¿sí? No, ponemos actividades. Eso. A ver, pasa. Espera. Déjalo ahí. Ponemos actividades a desarrollar para alcanzar el objetivo que pretendemos para ese contenido. Después hacemos la parte de la evaluación. Es decir, a ver si digamos, eso es una estrategia, si la estrategia que yo utilicé es la adecuada, si me sirvió o no me sirvió, no la adecuada. Muchas veces uno utiliza estrategias para desarrollar metodologías, como decíamos recién, en lo que es la didáctica, técnicas, metodologías, para desarrollar, para mejorar, en este caso el Shikodachi. A veces me sirven, a veces no me sirven. Eso ya pasa a ser parte de la investigación que hace cada uno. Porque también esto es, una sola cosita, esto es muy importante, la investigación. Para eso también nos capacita la diplomatura, ¿no? Para investigar. Aquel que enseña tiene que ser un investigador, tiene que estar constantemente haciendo una autoevaluación. A ver si esta forma que utilicé hoy me sirvió, no me sirvió, a quién le vino bien, a quién le vino mal. Bueno, eso es importante. Pero no sé si más o menos responde a tu pregunta. Lo único, cuando hagan preguntas, ya que estamos, se paran y dicen de dónde son. De Hombu Dojo y San Rafael, Las Heras. Bien, así de paso nos conocemos un poco. Sí. Sí, mi nombre es Eduardo Yanardi, soy del dojo de San Luis, el instructor es Juan Gómez. No era una consulta, sino que lo que quería aportar era que yo soy profesor en la secundaria, y doy en la secundaria común y en una escuela para jóvenes. Lo que quería aportar es que nosotros hacemos una planificación anual, donde se pone todo el NAP, que se le llaman los núcleos de aprendizaje prioritarios, y después planificamos por proyecto. Y se fijan los objetivos y tal vez esto sirva para planificar de esa misma forma para los instructores. Quería aportar eso. Bien, muchas gracias. Sí, en educación se utiliza la realización de proyectos casi siempre anuales, ¿no es cierto? Cuando uno empieza el año lectivo, siempre la dirección pide a veces proyectos para el año. Nosotros también utilizamos eso en los dojos. Y eso lo viene exigiendo Sensei o lo viene pidiendo Sensei desde hace muchos años. Hacer proyectos anuales que está bueno escribirlos, anotarlos, ponerle los objetivos, eso es planificar el año. Y bueno, nosotros ahora estamos centrados más en la parte técnica, en la parte del programa de la escuela, pero hay proyectos para el dojo, ¿sí? O sea, para mejorar la infraestructura del dojo. Eso también lo vamos a ver ahora en gestión institucional, cómo llevamos adelante un dojo, ¿sí? Porque a veces tenemos también los conocimientos, la capacidad de transmitir, pero no tenemos la capacidad de llevar adelante un dojo. Entonces ese aspecto es fundamental. Ya en la próxima disertación Sergio Martínez lo va a explicar. Entonces, también los NAP, que son los aprendizajes como más significativos que uno necesita que el alumno incorpore, también lo podemos hacer nosotros y lo hacemos en nuestra planificación, que es lo más importante. A eso apunto. Lo demás es accesorio o se va construyendo con el aprendizaje de ese aprendizaje fundamental. Bueno, ustedes pregunten y consulten, pero vamos haciendo como un repaso.
dijimos qué es lo que era la pedagogía, dijimos qué es lo que era la didáctica, de qué se ocupa, dijimos que todo esto, toda la pedagogía ayuda al proceso de transmitir conocimientos, al proceso de enseñanza-aprendizaje, y que ese proceso de enseñanza-aprendizaje incluye un proyecto institucional, que nosotros lo tenemos con los objetivos, ¿no es cierto?, de la escuela, que ahí apuntamos nosotros. Fíjense que nosotros no apuntamos, y esto está bueno para después, cuando viene un padre, una mamá a preguntar por las clases, nosotros no apuntamos a que el chico aprenda a defenderse, a patear, a hacer bien un kata. Seguramente que todo eso se incluye dentro de la práctica del karate, pero nosotros apuntamos a algo como más importante que eso. Apuntamos al ser honrado, al ser respetuoso, al ser esforzado, al ser una persona de bien, un ciudadano ejemplar. Entonces, bueno, ese es el proyecto institucional. Después hablamos de programa. La escuela también tiene un programa que se desarrolla y que tiene que ir. Muchas veces vemos en los exámenes alumnos con determinadas categorías que no conocen la técnica que le corresponde a su categoría. Lo hemos visto en los exámenes de fin de año, cuando hacemos los kata y empezamos a salir porque no nos acordamos el kata. Bueno, entonces ese es el programa de la escuela. Cada uno, según su categoría, debería tener conocimiento de lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, para llevar adelante ese programa hay que planificar, porque si no nos pasa esto, de que, le tomamos examen a un alumno, o viene acá, no sabe el kata, no sabe el bunkai, no sabe cómo se saluda. Entonces, para eso tenemos que planificar, para que no pase eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunten, ¿no? Bueno. Y decíamos que, bueno, vamos a ver entonces, y hablábamos del hecho educativo en sí, que es la clase, y de los momentos de la clase. Eso fue más o menos todo lo que vimos hasta ahora. Vamos a ver un modelo de programa. Estos programas yo se los pedía a los alumnos para el examen final. Vamos a ver así algunos cómo deben presentarse, cómo debo armar un programa. Un programa tiene que tener una carátula primero, ¿no es cierto? Figura la institución a la que estoy, de la que formo parte. Dice si es una planificación anual o puede ser una planificación trimestral o semestral o como yo la quiera armar. En este caso una planificación anual. ¿A qué grupo etario corresponde? Sí, un grupo de niños de 6 a 8 años. Del año 2018, el nombre del instructor y bueno, y después la puedo adornar como quiero. Pero básicamente alguien que agarre una planificación tiene que saber a quién corresponde, qué institución, a qué grupo corresponde, quién es el instructor que hace esa planificación. Pasamos. Bueno, parte de la carátula de otro instructor, pasamos. Y acá vemos entonces cómo encara el instructor la planificación y vamos a ver algunas cosas interesantes para que vayamos analizando y a lo mejor ustedes encuentran alguna similitud con los dojos donde están practicando o donde están dando clase. El instructor es Fernando Bodi, que la mayoría lo conoce, instructor de Bariloche, ¿no? Fernando presenta esta planificación y es una característica muy peculiar así del dojo de él, donde, bueno, es un turno mixto, adolescentes y adultos, 2 veces por semana son los días de clase, los horarios y los recursos con que cuenta. Un salón propio, alquilado, los días de clase, 3 turnos diarios, niños, hace todo. En realidad no hace falta hacerlo tan extenso porque yo me estoy centrando, ahí se está centrando la planificación del grupo de mayores, ¿sí?
Pero bueno, está bien, mientras es mejor que sobre información y no que falte, ¿no? El material que tiene para entrenar, el material didáctico, palmeta de foco, mancuerna, palo, un montón de cosas que no necesariamente son imprescindibles a la hora de enseñar karate. Si nosotros tenemos algún material de esto, mejor, sobre todo cuando trabajamos con los chicos. Pero, no sé, yo por lo menos y la mayoría de los más viejos hemos aprendido karate sin ningún tipo de estos elementos. Solamente, sí, geta, makiwara y a veces bolsa, que son elementos imprescindibles en un dojo y que aportan mucho al aprendizaje, ¿no? Técnico. Después, datos del alumno, del turno. Y acá, fíjense, es un turno, no sé si está bien en foco, se alcanza a leer. ¿Se alcanza a leer? ¿O no? O el que no ve soy yo, que no me puse los lentes. No. Bueno, sí. De todos modos, Senpai, el material se les va a hacer llegar a todos ustedes después de cada módulo, este mismo material que se está exponiendo, quédense tranquilos. Ah, ahora se ve, mira. Bueno. Bueno, ahí... Bueno, este instructor, fíjense, tiene cantidad máxima de alumnos del turno, 10 personas. Edades entre 15 y 55 años. Y fíjense las categorías. Cuarto dan, segundo dan, alumnos que dice que aproximadamente 30 años de práctica. Sexto Q, séptimo Q, cinturón celeste, o sea, un grupo pero sumamente heterogéneo en niveles, en edades y en categorías. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿cómo hago para enseñar a un grupo tan dispar, ¿no? Bueno, para eso hay que planificar también. Les digo, la que pasa normalmente cuando tengo un grupo tan heterogéneo, ¿le doy más bolilla a un grupo o a los más avanzados y descuido a los más nuevos? ¿O le doy mucha bolilla a los más nuevos y descuido a los más avanzados? Suele pasar mucho. La idea es que cada uno dentro de una clase que se puede hacer, se le dé a cada alumno la misma importancia y se le enseñe lo que se le tiene que enseñar a cada uno. Bueno, el diagnóstico. Ahí dice, un grupo muy interesante, sí, realmente. Un desafío para enseñar por lo heterogéneo, tanto en las edades como en nivel técnico. Es muy dispar por el tiempo de práctica que tiene cada uno, desde cuarto dan y segundo dan, que tienen más de 30 años de práctica. Tercer Q, que lleva 5 años de práctica. Sexto Q con menos de un año. 5 séptimos Q entre 4 y 6 meses. Bueno, adultos con alguna complicación laboral para asistir a la clase. No hace falta tampoco que sea tan detallado el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico básicamente me define la cantidad de alumnos que tengo, la categoría que son, y está bien, el compromiso que tiene cada uno con el dojo, está bien también ponerlo. Pasamos a otra. Entonces, bueno, ¿con qué empezamos la planificación? Más allá del diagnóstico y de los recursos con los que cuento, lo primero son los objetivos. Entonces, ¿qué objetivos me voy a proponer para este grupo de alumnos? Y acá determina objetivos a corto plazo, fíjense, de un mes a un año. Los objetivos son de mediano, corto y largo plazo. Eso puede variar en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, o en los grupos o en mi intención, de acuerdo a lo que yo considero más importante o imprescindible. Yo me puedo proponer objetivos de largo plazo a un año, por ejemplo, con un grupo de chicos. Yo con un grupo de niños es muy difícil. También siempre tengo los objetivos generales, que son los objetivos a más largo plazo, que decíamos los objetivos. El ser esforzado.
un objetivo a largo plazo, el ser honrado, el ser respetuoso, a largo plazo. O sea, dentro de toda la práctica del niño, del adulto, dentro de la vida del dojo. Pero tengo objetivos a largo plazo que los puedo trabajar en un año. Tengo objetivos a mediano plazo que lo puedo trabajar en 6 meses y tengo objetivos a corto plazo que lo puedo trabajar en un mes. ¿Sí? Bien. Él también va variando de acuerdo a las características del alumno. Corto plazo de un mes a un año, como es mucha la diferencia. Yo pondría o un año o un mes. ¿Sí? Si el objetivo a corto plazo es un mes, un año será mínimo mediano plazo o largo plazo. Pero está bien, para un cinturón blanco, un mes es un objetivo a corto plazo. Para una persona que tiene 30 años de práctica, un año es un objetivo a corto plazo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ajá. Che, no, ahora pueden aportar ustedes también. Sí. Yo los callé de una. El tiempo de cumplir con ese objetivo se deba a que ahí figura que hay un niño con capacidades especiales y a lo mejor eso es lo que lleva más tiempo. Sí, seguro. Sí. Pero bueno, está bien, él resume porque él tiene toda esa cantidad de alumnos en un solo grupo. Entonces me parece que le obliga a proponerse objetivos a corto plazo de un mes y de un año para otro grupo. ¿Sí? Pasamos a otra diapositiva. Bueno, objetivos a mediano plazo, 1 a 4 años. Fíjense, 4 años, ¿quién no lo pondría a largo plazo, no es cierto? En nuestra sociedad donde pretendemos hacer todo rápidamente, donde queremos todo para ahora, no para mañana, para ahora. Entonces, el mediano plazo de 4 años, bueno, en el arte marcial, que implica toda una vida de práctica, no está mal. Dice que cada alumno, según su categoría, vaya aprendiendo las diversas técnicas, katas y bunkai de manera correcta y entendiendo su aplicación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Correcto? ¿1 año? ¿4 años? Opinen, ¿eh? Sí. Buenas, senpai. Sí. De Martín de Dojo Daider y Villa Rosario. Me parece que esto depende también de la capacidad de cada alumno. O sea, porque por ahí tenemos alumnos más avanzados, alumnos menos avanzados y también los adultos y niños. Sí, sí. O sea, por ahí es lo que me dio a entender usted. Sí, correcto. Bueno, yo trabajo mucho con chicos. Con los chicos, los grupos, no es como los adultos. Como dice acá el instructor de Bariloche, tiene alumnos de 30 años de práctica. En los grupos de adultos, por lo general, tenemos alumnos de muchos años de práctica. Los grupos de niños van variando año a año. Y en los grupos de niños nos encontramos hoy con un grupo súper disciplinado, atento, enganchado con la práctica, y los objetivos que nos planteamos para ese grupo este año son totalmente diferentes que los que nos planteábamos para el año pasado con el mismo grupo, que era mucho más inquieto, revoltoso. Entonces los objetivos van variando. Los grupos, bueno, no lo vamos a hablar ahora, para después. Sí, otra pregunta. Buenos días, gracias por la invitación, senpai. Walter Urquiza del Dojo Villa Allende. Me toca hacer el primer turnito que es de los chicos. Trabajo con chicos de 5 a 12 años. Y la técnica que yo voy viendo a medida que voy haciendo la clase es de los chiquitos que son muy dispersos, muy distraídos. Es ponerlo al frente para que ellos le expliquen a sus compañeros lo que ellos van agarrando en la clase. Y esa técnica por ahí me resulta favorable. Porque hay chicos que son de 5 años que son dispersos, otros atienden un poquito más. Entonces esos dispersos los tienen que frenar con una enseñanza que ellos les enseñen lo que están aprendiendo. Y si han aprendido, te vas a dar cuenta porque van a explicar la técnica
y te vas a dar cuenta si está dentro de su distracción, si están agarrando el objetivo. Y me da buen resultado eso. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, eso es un recurso que utilizo poniendo a un alumno más avanzado a que le explique al más nuevo. Y es un recurso muy válido porque de esa manera vamos inculcando esta idea de lo que es un senpai. Porque el senpai no es solamente el instructor, sino que cada alumno de mayor categoría, dentro de esa jerarquía que usamos de senpai, dohai, kohai, es importante que los más chicos las respeten y que los más grandes la asuman a la categoría. Porque a veces las dos cosas a veces son difíciles. A veces es difícil asumir la categoría que uno tiene porque implica responsabilidad. Por eso siempre explicamos cuando hacemos un examen, cuando entregamos una categoría, que la categoría, el color de cinto, el cambio es muy lindo, pero requiere mayor responsabilidad. Entonces eso está dentro de lo que es el proceso de aprendizaje del alumno, del respeto de la jerarquía. Eso está muy bien hacerlo. Si me da resultado, está bárbaro, porque lo motiva al chico que se lo pone adelante, o a veces, yo a veces lo utilizo al revés, al recurso. El inquieto, el revoltoso, lo pongo adelante para que explique, o para que haga adelante un kata. Entonces se encuentra con que ahora él está adelante y tiene que mostrar cómo se tiene que hacer. También a veces eso le da al niño esta posibilidad de decir, también, porque a veces están catalogados ya los niños así etiquetados como el revoltoso, entonces el revoltoso siempre tiene que hacer lío, pero a veces el revoltoso tiene otras condiciones, ¿no es cierto? Seguramente las tiene, sí. Entonces lo ponemos a dirigir una actividad y resulta que la dirige perfectamente bien. Bueno, está bien eso, esos son recursos. Bien, y bueno, y vamos con los objetivos a largo plazo, más de 4 años. Dice en el segundo objetivo, que es importante, que los alumnos se vayan involucrando con su dojo, participando de mayor cantidad de actividades de la escuela. Bueno, eso es fundamental y es como muy difícil a veces dentro de nuestra sociedad que el alumno entienda que el dojo es suyo, que el dojo no es del instructor, que este dojo es de sensei, pero es nuestro también, y que eso implica que si yo veo algo que está mal en el dojo, pueda solucionar algún problema. Muchas veces el alumno entiende, y le cuesta mucho, el alumno entiende que paga una cuota, entonces, digamos, como un gimnasio. Yo pago la cuota, hago mi práctica, termino y me voy. Y el vestuario tiene que estar limpio, el maquiwara tiene que estar bien arregladito, y si la puerta está rota, no me voy a poner a arreglarla, porque eso es problema del instructor. Bueno, ese cambio de mentalidad es como importante, es como muy importante, y es uno de los objetivos, ¿no es cierto?, que el alumno vaya participando de la actividad del dojo y sobre todo se vaya sintiendo parte del dojo, ¿sí? El alumno, bueno, nosotros por ejemplo tenemos la posibilidad allá en Río Cuarto de estar en un club donde tenemos llave. Entonces el alumno sabe que puede pedir la llave e ir al dojo a practicar en cualquier momento, no solamente en el horario de clase. Y de hecho que a veces se juntan los domingos, 3, 4, 5, a hacer alguna práctica. Bueno, eso está bueno porque eso implica que el alumno siente el dojo como propio. Ese es un objetivo a largo plazo, no es fácil. Y a largo plazo, que los alumnos entiendan el concepto de practicar karate en su casa, bueno, además de venir asiduamente a clase, que no alcanza solo con ir a clase, sino realmente para aprender realmente las técnicas. Eso ya es incorporar el karate como un aspecto importante dentro de la vida de uno, ¿no es cierto?
Por eso decimos, bueno, el karate, ¿cuántas veces lo escuchamos? El karate es parte de mi vida, bueno, mi vida, el karate, sí, bueno, pero realmente puedo ponerme a practicar karate fuera del dojo, no necesariamente siempre en el dojo, en la clase. La clase es eso, una clase, donde el instructor presenta una serie de contenidos, pero después es responsabilidad mía el entrenar, el practicar, que ese contenido que brindó el instructor se haga carne en mí, ¿no es cierto? Se incorpore, lo asimile. Bueno, eso ya, que traten de adoptar el karate como una forma de vida, bueno, eso ya tiene que ver mucho con la filosofía de vida de cada uno y cómo tomo yo el karate. Después, en ese aspecto, también es importante reconocer esto, que eso yo me acuerdo, lo decía Sensei Miyasato, cómo cada persona tomaba la práctica del karate. No podemos pretender que todos tomen la práctica del karate con la misma pasión que lo tomamos nosotros. Entonces hay gente que va a practicar karate como va a hacer una actividad física, jugar al tenis, jugar al fútbol 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y después se desentiende, ¿no? Nosotros esas cuestiones que hacen a la vida del dojo las tenemos que tener en cuenta y bueno, es digamos una decisión de cada uno, respetable también. Hay otros que están todo el día en el dojo y que si hace falta algo, ahí están y arreglan y participan para hacer los pollos, para hacer locro, todo, bueno. Y hay otros que no, que van, compran el pollo y van, buscan el pollo y se van y le preguntaron, che, si hacía falta algo. Bueno, pero eso, nosotros lo que tratamos de inculcar es esta participación en la vida comunitaria del dojo. Entonces, esa lo que yo digo que es responsabilidad de todos los que no son instructores para, digamos, apoyar a su instructor para generar en sus compañeros esta actitud, ¿no es cierto?, de ser partícipe de la vida del dojo. Objetivo a largo plazo. Y ya pasamos a lo que es una clase. No sé cómo van, si se entiende, si tienen dudas, porque ya más o menos casi como que estamos con el tiempo y no quiero que queden así cosas sin entender, ¿no es cierto? Pues ya entramos en lo que es una clase, no vamos a ver todo hoy, vamos a ver este ejemplo ahora rápidamente y la clase que viene vamos a armar una clase nosotros. Pero para eso tiene que quedar más o menos entendido esta parte, ¿no? Un tip, digamos, para el objetivo. Sí. A ver, micrófono. Sí. Perdón, como pediatra, una experiencia, digamos. Sí. Cuando hay chicos que le dan clase, la relación, como yo veo, sin la madre y el padre no está acorde con la atención pediátrica, es raro que el paciente vuelva. Sí. Entonces, siempre tiene entre los objetivos siempre una buena relación con los padres y como una vez Sensei Masatoshi Miyasato me explicaba, le van dando contenidos como de a poco porque después el chico habla con el padre, ¿y qué aprendiste hoy? Entonces está bueno que diga, un día aprendió un Maigeri, mirá papá, Maigeri, patada de frente. Entonces le dice al padre, hoy aprendimos Maigeri. La otra clase, énfasis en patada de costado. Entonces, hoy aprendí Yokogeri. Es decir, que el chico continúe, tiene que ver mucho con la madre y el padre, que el que lo lleva, que lo trae. Sí, sí. Entonces, esa relación entre el instructor y los padres, cuando hay chicos de por medio, es fundamental. En eso está que el chico siga viniendo o que el chico no siga viniendo. Entonces, a veces, dentro de la misma clase, digamos, le puedo entregar mucho conocimiento, pero hacer énfasis en una parte que lo que el chico le va a transmitir al padre, que es lo que le hizo bien, que es lo que le gustó o lo nuevo que aprendió. A veces un detalle que por ahí uno no lo tiene en cuenta, pero es fundamental. Bueno, eso que dice, gracias por la acotación, porque es sumamente importante. Cuando se trabaja con niños, la formación dentro de lo que es el do, de lo que es el arte marcial, no es solo para los niños, sino también para los padres. Porque como dice él, si el papá no entiende lo que está haciendo el chico, los chicos dependen, no sé, en un 90% de los padres. O sea, yo les digo a los papás,
el chico de que siga karate depende de usted. Tráigalo siempre. No importa si no quiere. El 100%. Bueno. Hay chicos que les gusta más que a otros, pero es raro. Yo tengo algunos chicos, algunos de esos medios marcianos que le hace así un juego. No, yo quiero practicar. Todos quieren jugar. Le hace Shikodachi y no les gusta mucho. O sea, entonces les cuesta. Pero eso depende del papá, que el papá lo lleve, insista y sea perseverante. Y ese chico a la larga es un buen karateca. Tenemos muchos ejemplos de eso. Y está el chico con condiciones que hoy no quiso ir y bueno, papá no lo lleva y mañana y bueno. No, yo digo que también es importante en los niños, a lo mejor como una experiencia de tantos años con los chiquitos, es la buena relación en el grupo, ¿no? Fíjate vos que si hay alguna cuestión, porque me lo cuentan los chicos en la escuela, hay algunos que han tenido problemas como de bullying, o estoy hablando de chicos de 5, 6, 7 años, y hasta le han pedido a los papás que lo cambien de escuela. Sí, entonces sí. Me parece que una cuestión importante es preservar la unidad del grupo. Y a veces me ha dado mucho resultado los cumpleaños. Entonces yo les hago una propuesta a los papás, siempre que puedan, que traigan la torta, yo le pongo las gaseosas. Entonces hay un break ahí que prácticamente ocupa el 50% de la clase, pero los chicos se hacen tan amigos que ven la necesidad de juntarse, porque son de distintas escuelas. Sí, sí. Y vos decís, pero qué bueno que está. Sí. Bueno, a lo mejor eso me dio resultado, no quiere decir que, no, que sea excelente. Muy bueno. Zoom, ¿no es cierto? Sí. Pero está bueno mantener la unidad del grupo, que se hagan amiguitos. Eso no. Sí, genial eso. Pero les decía, la formación del papá también. Nosotros decimos el año pasado algo que me dio también, que estuvo muy bueno, pero yo me parece que lo copié de otro lado. Algún instructor lo pasó. Un día de práctica con los papás. Entonces, donde van los papás a la hora, el papá, la mamá, quien sea, y con los chicos les enseñamos a los papás. Entonces los chicos, cada uno a su papá le explica cómo es la posición, cómo es el suki, y lo practican juntos. Eso lo hicimos el año pasado y dio muy buen resultado, y es fundamental que el papá conozca qué es lo que hacemos. Yo creo que hoy en día ya ha cambiado mucho el concepto de arte marcial o de karate que tiene la gente a la que tenía antes. Antes iban a aprender a pelear. Hoy a nosotros nos mandan alumnos chicos, nos mandan los médicos, los psicopedagogos de la escuela. El chico que tiene problemas lo mandan a karate, porque saben que en karate va a encontrar un medio como para equilibrar su personalidad. Entonces, bueno, pero bueno, de todos modos hay que seguir educando. Ese es un conocimiento así muy generalizado, pero nosotros cuando le explicamos a un papá qué es lo que es nuestra escuela, qué es lo que es la escuela Miyasato, de dónde viene, quién eran nuestros sensei, a qué apunta, hay un montón de cosas que los papás quedan sorprendidos. Entonces, y si nosotros nos ganamos el papá, seguramente ese alumno lo vamos a tener firme siempre. Entonces eso es muy importante, la formación del padre. Sí. Padres, niños, yo por ejemplo en mi caso personal estaba mi hija, yo y mi papá. Y había tenido a la mía sexual, mi papá que jamás me hizo hacer. ¿Practicando tu papá? Lo hicimos nietas, hijo y padre juntos, y se me metió un montón, inclusive estaba en la filmación para el bebé, y él se reía. Mi hija se reía de él, pero me parece que estuvo bárbaro porque después fue a integrar a la familia en un ejercicio simplemente muy cortito, pero en mi opinión estuvo muy bueno, muy buen ejemplo.
Después, no, lo que decía Juan Carlos recién, a veces como cierre de la clase, que decíamos esa vuelta a la calma, el sentarse con los chicos y repasar lo que se hizo en la clase, para que el chico recuerde qué hizo en la clase y lo pueda transmitir. Eso también es efectivo para que él lo incorpore y para que lo pueda transmitir. Hoy hicimos, a ver, ¿qué hicimos? Esto, aquello, y los mismos chicos lo van diciendo y lo van exponiendo. Hansekai. Sí, bueno, Hansekai es fundamental en todas las instancias. Eso vendría a ser dentro del proceso educativo la evaluación, ¿sí? Pero una evaluación especial que hacemos nosotros, Hansekai. Y el acostumbrarse a hacer el Hansekai, que es como una reflexión final de lo que se ha hecho, que puede ser de lo que se hizo en el día, de lo que se hizo en la clase, de lo que se hizo en un proceso, es sumamente importante. Y eso tiene se incorpora, ¿no es cierto?, lo incorpora Sensei como parte de la cultura oriental, ¿no es cierto?, y que nosotros estamos habituados a otro tipo de evaluación. Pero el Hansekai es fundamental porque ayuda tremendamente en todo el proceso. Bien, no vamos a ver todo el desarrollo ahora de la clase porque ya se nos pasó el tiempo. Sí, para la próxima clase que tengamos de pedagogía y didáctica, vamos a armar una clase y vamos a armar básicamente una planificación. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es pensar esto, supongo que han anotado, hay material teórico también, para el que le interese investigar un poco más, pero pensar y sobre todo observar qué se hace en la clase en cada uno de sus dojos y tratar de detectar cuál es el contenido. De última, si no soy instructor, como alumno me puedo acercar a mi instructor y preguntarle qué objetivos tiene lo que se dio en cada clase o en esta clase, por qué estamos dando esto, por qué estamos haciendo esto, porque en realidad ese es el propósito de esto, que el que no es alumno, al lado del instructor, colaborando y transmitiendo al resto del alumnado lo que se hace en la diplomatura, o sea, entonces tratando de generar un cambio en el dojo, ¿sí? Bueno, si tienen algo para preguntar específico de esto, acuérdense, contenidos, objetivos, distribución de los contenidos en la clase, proyecto institucional. El proyecto institucional ya no depende tanto de nosotros. El proyecto institucional lo arma Sensei, el grupo Kotei, ¿sí?, el grupo avanzado. El programa de la escuela tampoco depende de nosotros, pero ese programa nosotros sí podemos hacer lo que se denomina en educación, hacer una bajada del programa, a ver, no me sale la palabra, ¿cómo se dice cuando hace una bajada curricular? Una adaptación curricular. Una adaptación curricular. Nosotros podemos adaptar el programa. No tenemos que ser tan estrictos con el programa. No va primero el Quijón Kata 1, el 2, el 3, el 4. El Quijón Kata cuarto es de más fácil ejecución que el 1. Entonces a veces puede empezar a hacer el Quijón Kata cuarto. Con un chico de 6 a 8 años, no hace falta que empiece. Eso se llama adaptar. Pero sí tengo el programa para saber a dónde tengo que llegar. Depende del grupo que tengo, ¿sí? Depende de muchos factores. Bueno, todas esas cosas son importantes. Bueno, yo no sé, espero que esto sirva para aclarar algún panorama, ¿no es cierto? Ya vamos a armar la clase y vamos a armar la planificación, la próxima clase, y para que ustedes puedan experimentar también. También es importante colaborar con el instructor. El instructor a veces tiene que dar una clase a los chicos, la otra de los juveniles, la otra de los adultos. Cuando llegó a los adultos estuvo hablando con 10 padres antes, ahí se mete a la clase. Y bueno, ¿para qué estamos, no es cierto, los alumnos avanzados que estamos haciendo la diplomatura? Ya vamos a saber cómo se da una entrada en calor. Che, el senpai está allá,
permiso senpai, empiezo la clase, empieza la clase, ¿sí? Bueno, esa es la función, ¿no?, del alumno avanzado, del alumno que hace la diplomatura, contribuir a la enseñanza dentro de su propio dojo. Bueno, muchísimas gracias, domo arigato, domo arigato.